Hola a todos, yo soy Eterno, hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. En este vídeo os voy a mostrar una charla técnica, una entrevista que mantuve ayer con mi colega argentino Marcelo Jorge Noto. Marcelo tiene un canal en YouTube que se llama Geocentrismo Moderno y él es técnico, geógrafo, cartógrafo y profesor de náutica. Juntos hemos estado trabajando, él desde las matemáticas, desde su conocimiento en el área de las matemáticas en náutica, y yo desde mi conocimiento en investigación desde la geometría sagrada, en el asunto de las distancias en la Tierra plana, puesto que las distancias que existen desde el Ecuador a la Antártida difieren mucho con respecto a las distancias que existen en el Ecuador al polo sur de la esfera en el modelo heliocéntrico. Este vídeo es determinante, pues en él mostramos evidencia científica, una prueba o un descubrimiento con respecto a este asunto que de alguna manera resuelve el problema acerca de la Tierra que realmente habita el pueblo de la Tierra o la humanidad. Por lo tanto, os recomiendo a los que estéis viendo este vídeo que si no habéis visto el vídeo anterior, le echéis un vistazo y lo estudiéis porque hay pues una íntima relación entre ambos. Nada más y espero que disfrutéis de este vídeo tanto como nosotros al realizarlo. Vale, pues entonces voy a subir aquí mi volumen porque hoy es el primer día que voy a utilizar este programa que es el StreamYard. Ah, Sí, y voy a hacerlo a dos pantallas. Tengo que controlar con dos pantallas para que podamos ir compartiendo y así, pues que salga todo bien. Así que bueno, vamos a ver. claro. Eh, Así que bueno, pues nada. Como te decía el otro día, pues bueno, igual voy a hacer un breve resumen ahora para recordar a los que vean el vídeo ahora por qué estamos aquí, cómo hemos llegado hasta aquí y lo que vamos a presentar hoy, porque me parece que es pues muy, muy relevante. sí, sí, yo pienso que Entonces, sí. bueno, pues no sé, me parecía buena idea hacer un pequeño resumen, ya que hemos elegido mi canal, pues eso, recordar un poco a los que estén viendo el vídeo ahora que en el vídeo anterior, pues bueno, se presentaron la forma de calcular las distancias ortodrómicas de manera geométrica, teniendo en cuenta la proyección de Giza, que es una proyección Sí, estereográfica de la esfera sobre un plano, que es muy importante considerarla y comprenderla cómo es, cuál es su naturaleza. Y bueno, pues presenté unos cálculos matemáticos que tú me diste, que me pasaste, sobre el cálculo ortodrómico entre Los Ángeles y Tokio, y pude ver que la distancia ortodrómica, el resultado en kilómetros de tu cálculo matemático es coincidente con el trazado que realizas o que puedes realizar en Google Earth. sí, Es decir, tú coges yo cojo aquí ahora Google Earth, que lo tengo por aquí abierto, y cualquier usuario de este programa puede trazar este triángulo que yo tengo aquí entre Los Ángeles, con el polo norte de la esfera y con Tokio, ¿no? Este triángulo que vemos aquí. Entonces, esta distancia ortodrómica, que sería esta que vemos aquí abajo, tanto Google Earth como tus cálculos matemáticos daban un resultado que era muy, muy, muy similar. De hecho, lo voy a presentar porque me parece interesante que presentara aquí, tengo aquí tus cálculos y vamos a ver cuál de ellos era el que estaba hecho por ti. Este que está aquí. Aquí tenemos también, bueno, aparece el cálculo del rumbo inicial y demás, pero vemos esos 8.800 kilómetros de la distancia ortodrómica, que son coincidentes con, si cogemos la esfera, esta ruta que vemos aquí en rojo, que si yo voy aquí a mi menú a la izquierda y busco eh, Los Ángeles, Tokio, que me parece interesante, aquí está, mostrarlo, pues vemos que aquí en medidas 100 kilómetros son 8.819, es decir, sí, eh, sí, sí, es totalmente coincidente. Entonces, sí, luego en la geometría lo que sucedía es que, bueno, había un desfase, ¿no? Porque realmente en la distancia ortodrómica, en la forma de proceder geométricamente,
esa distancia se iba hasta los 9.500 kilómetros, iba un poco más allá. Entonces, ahí fue cuando luego, bueno, pues yo enseñé unas rutas aéreas entre estos dos lugares geográficos y se veía un poquito. ¿Me oyes bien ahora todavía? Sí, es que te he perdido tu audio, no te oigo ahora. Creo No, que te yo has me muteo para Ah, escuchar, para que vos no tengas ah, ruidos extras. vale, ok, perfecto. Bien, bien. Entonces, bueno, eso, que lo que estaba diciendo es que, bueno, que la distancia ortodrómica, la forma, a la hora de calcularla o de verla de manera geométrica sobre la proyección de Giza, daba un poco más de distancia. Y ahí, a la hora de luego examinar diferentes vuelos entre estos dos lugares geográficos, en base a las distancias, velocidades y recorridos, pues se veía una cierta incoherencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí veíamos ya de inicio que se va un poco de kilómetros. Y luego veíamos el gran fraude de Google Earth, porque Google Earth realmente falseaba o distorsionaba esa realidad, porque realmente ese triángulo, como vimos en una reunión tú y yo privada, pues veíamos que no se cerraba. No se cierra porque si nos atendemos a la ley natural de la geometría, en la que los tres ángulos deben de sumar 180 grados, no se produce. Y si no se produce, eso quiere decir que delta omega, que es el ángulo que separa las dos latitudes, se está modificando. Entonces, por lo tanto, esto no es coherente, no es racional y no atiende al empirismo puro y duro de la ciencia, la matemática y la geometría. Y luego, para ir avanzando un poco más, pues eso, hacia, digamos, el cálculo de la distancia ortodrómica entre Montevideo y Ciudad del Cabo, que arrojaba una distancia de 16.000 kilómetros. Esto fue lo que tú y yo estuvimos, pues bueno, en aquella reunión hablando que, claro, a nosotros nos fundió los fusiles, porque una de las cosas que hablábamos tú y yo anteriormente de ir haciendo estas reuniones que hemos ido manteniendo periódicamente es que tú me decías el problema de las distancias en el modelo de la Tierra plana, ¿no? Lo que representaba el problema de esas distancias, porque claro, si yo ahora cojo aquí y voy a enseñar, antes de entrar en materia con Marcelo, voy a enseñar, a ver si tengo aquí la foto, porque me parece interesante. A ver si la he guardado antes aquí. Joder, no la he guardado aquí. Bueno, ¿dónde? Si yo la tenía aquí. Vaya. Bueno, estaba buscando la foto de la... mira, aquí lo tengo. La voy a abrir aquí. De lo que sería la proyección estereográfica de una esfera. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en la esfera, del Ecuador al polo norte, digamos, y del Ecuador al polo sur, hay una simetría, se producen una equidistancia entre los diferentes hemisferios, por lo que son gemelas. Si seccionamos la esfera en dos, se mantienen las mismas proporciones tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Pero ¿qué pasa cuando llevamos la esfera hacia el plano? Pues aquí se produce una distorsión con las distancias, ¿no? Que lo que hace es que del Ecuador hacia el sur las distancias aumenten hasta tres veces más de lo que serían las distancias del Ecuador al norte. Y esto era determinante, porque claro, si podemos demostrar de alguna manera que esas distancias del Ecuador hacia el sur son tres veces o que son enormemente más grandes que lo que son en la esfera, sería una prueba empírica real y verdadera de que no vivimos de que no vivimos sobre un geoide, sobre una esfera, ¿no? Claro, claro. Escúchame, Iván, y bueno, ahí es donde entra el viaje de Vito Dumas. Exacto. Ahí es Porque, cuando yo ahora te voy a dejar ya entrar a ti, porque claro, yo le decía a Marcelo, Marcelo, ¿cómo podemos ver esto? Y a mí pues no sé cómo hablando con él se nos ocurrió la idea de buscar una forma de poder verificar esto y dijimos, vale, vamos a buscar trayectos que no sean aéreos, porque aéreos vimos que no existían entre Montevideo y Ciudad del Cabo, no los hallamos, igual que entre Nueva Zelanda y otras zonas al igual que entre Ciudad del Cabo y Australia, ¿no? Porque son distancias muy grandes que son trayectos oceánicos en los cuales pues, no existen rutas comerciales y tampoco de mercancía. Y ahí fue cuando, bueno, llegamos a la conclusión o al hecho de decir, vale, vamos a estudiar, por ejemplo, un trayecto en un velero o en un buque y vamos a examinar las distancias, las velocidades para poder determinar qué ha sucedido. Y ahí fue cuando, pues, dale caña, dale Marcelo, dale con el tema de Vito Dumas, que
Que bueno, pues estás muteado. Ahora estás muteado. Bien. ¿Estamos en el Ahí. aire ya? Sí, 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 sí. Uy, bueno, no, perdón, no sabía. Bueno, Vito Dumas es un navegante argentino que en el año 1945 unió Buenos Aires, Montevideo, Ciudad del Cabo. Montevideo, República Oriental del Uruguay, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Qué pasaba? Que como es un viaje en ese momento, en 1945, que era prácticamente imposible, hizo la circunnavegación en el paralelo 40 y aprovechó los vientos denominados bramadores para que su embarcación, el Lake 2, tenga más probabilidades de llegar al territorio. La primera pierna era Montevideo, Ciudad del Cabo, lo antes posible y con el menor esfuerzo para el buque, porque ustedes saben que hacer un viaje oceánico requiere mucho, pero mucho equipamiento. Y bueno, la distancia que daba los cálculos oficiales no coincidían con los cálculos que sacamos con Iván. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en la velocidad de corredera del buque a través de una fórmula que seguramente Iván la va a poner, ahí está, la va a poner en pantalla. Sí, Con esta, voy a anotar, voy a decir ahora que, claro, Vito Dumas realmente tiene una larga historia de navegación en solitario. Fue un auténtico, una proeza, un magnífico hombre que realizó auténticas hazañas marinas, ¿no? Y sí, él llegó a tener 4 barcos, el Sirio 1, el Sirio 2, fíjate que representativo esos 2 nombres. A mí Sirio, pues bueno, me trae una energía muy especial. Y luego tuvo el Leg y el Leg 2. Y fue con el Leg 2 con el que hizo este trayecto entre Montevideo, el de los 40 bramadores, y la primera etapa que hizo fue entre Montevideo y Ciudad del Cabo. exacto. Ese buque que tenía un volumen de vela bastante impresionante, tiene una velocidad de corredera, que es la velocidad que realiza el buque sobre un fluido que tiene dirección de la corriente y abatimiento por viento, pero la velocidad de corredera nos arrojaba un valor de 3,6 nudos. Entonces, bueno, si uno hacía ese cálculo del tiempo que había tardado, que creo que eran 55 días, no Efectivamente, nos sí. encajaba en el modelo tradicional. Entonces, bueno, Eso, sí, bueno, eso fue porque hubo un error a la hora de coger el buque que utilizó en esa primera etapa, que seguramente sería pues un buque, sería el Sirio 1, el Sirio 2, que tiene una eslora de flotación mucho menor al Leg 2, ¿no? claro, Entonces, porque vos habías sacado bien el cálculo, que a mí me había dado 3,6, pero había trabajado con el buque que él no había hecho el cruce oceánico. Yo eso trabajé es, con el Lake 1, que tenía una eso eslora de es. flotación de 6,3 metros. El Lake 2 tiene una eslora prácticamente de 9 metros. Entonces los cálculos Sí, lo voy a arrojaban un mostrar valor. ahora y aquí se ve en, bueno, si cualquiera que tenga el libro o pueda adquirir el libro de Vito Dumas viene igualmente también, pero yo lo he visto en diferentes páginas, pero en Wiki he verificado esta información y afirma que él partió el 27 de junio de Montevideo, no, de Buenos Aires, y llegó a Montevideo el 1 de julio y luego ya llegó a Cape Town o a Ciudad del Cabo el 24 de agosto, por lo que su trayecto fue de 55 días y lo hizo en el LEC 2. ¿Eh? Claro, Bueno, que os voy a mostrar ahora las características del buque mientras os explica. Mira, aquí en esta imagen viene un poco las características, ¿no? Y dice que la eslora de flotación total son de 9,95 metros. claro. No, perdona, la eslora total, perdona. 8,40 metros de flotación. 8,40 metros de flotación, que es el que tú vas o utilizas para hacer los cálculos. Claro, claro. Ahí está el tema, que esos nudos, al tener más eslora de flotación, da una velocidad un poco mayor. Y esa velocidad, que era un poco mayor, que no recuerdo cuánto nos había dado Iván. Pues lo tengo aquí, esos cálculos los tengo también aquí
y lo vamos a enseñar porque es importante. Yo creo que son estos. Había dos formas de realizar estos cálculos, hay dos fórmulas. Una de ellas nos da la velocidad en metros por segundo y otra da la velocidad directamente en nudos. Pero las dos son coincidentes en que la velocidad en nudos sería de 7 nudos. Claro. Con esa esloda de flotación, la velocidad del barco sería de 7 nudos. Sin contar, Entonces, entiendo yo, sin contar, digamos que sería una velocidad promedio, ¿no? Sin contar, digamos, una planeada máxima que pudiera darse por corrientes de aire o etcétera, que en estas rutas pues las hay y muy importantes, ¿no? claro, mirá, si vos haces ese cálculo de 55 días a un promedio de esa velocidad, te va a dar un recorrido superior a 16.000 kilómetros. Y vos pensás que en invierno de 1945, yo no tengo los datos empíricos de esa fecha, pero investigué que los vientos bramadores son vientos prevalecientes del oeste hacia el este, y la corriente que generan en superficie también van hacia el este, o sea que facilitan el viaje hacia Ciudad del Cabo. Por consiguiente, la velocidad efectiva que va a llevar el buque va a ser la descomposición de dos vectores: vector velocidad y dirección de la corriente y vector ángulo de abatimiento. El ángulo de abatimiento depende de cada tipo de embarcación. Acá vemos la deriva y aquí el abatimiento, ¿sí? La deriva es el efecto causado por la corriente en la desviación del rumbo verdadero del buque. Si vos descomponés esos vectores, la resultante es la velocidad efectiva y la derrota verdadera que está haciendo la embarcación. Vito Dumas lo único que tenía que hacer era corregir ese desvío, esa deriva, cayendo hacia el lado opuesto tantos grados como ángulo de deriva tenía el buque. Pero como ustedes podrán ver, la resultante siempre da una velocidad efectiva mayor que la velocidad de corredera. La velocidad de corredera está definido por el primer vector que está arriba, siguiendo la línea de crujía de la embarcación. Con respecto al ángulo de abatimiento, que dije que es propio de cada buque, también, como tenía viento de espaldas, él navegaba en buenas, por supuesto, no en todo el recorrido, seguramente que en alguna pierna habrá tenido un viento desfavorable, pero en la gran mayoría del viaje siempre tenía un viento que lo empujaba. ¿Para qué? Para que el ángulo de abatimiento favorezca la velocidad efectiva del buque, ¿sí? En este modelo que estamos viendo aquí vemos un barco de guerra en donde están los dos ángulos posibles de abatimiento, a estribor y babor. En el caso del barco de Vito Dumas, pasaba exactamente lo mismo. La dirección del viento venía de popa, ¿sí? Así que con más motivos nosotros tenemos para confirmar que el recorrido que estuvo realizando el buque es mucho mayor del que se dice en forma oficial. Ahí vemos el barco de Vito Dumas, que está en el Museo del Tigre, el Museo Naval de Tigre. Digamos que lo que está pintado en marrón, esa línea que separa lo blanco de lo marrón, es la línea de flotación. Digamos que es la línea que se mantiene a nivel con el agua, entendiéndolo para que lo puedan entender, ¿no? Quien Claro, esté viendo el exacto. vídeo. Eso Sí, es. sí, técnicamente esa línea es la línea máxima de flotación. O La sea, línea si máxima. pasa el agua esa línea, el barco no estaría totalmente seguro en su navegación. Podría escorar en demasía y, bueno, dar vuelta de campana. Ah. Sí, aquí vemos un poquito eso, que la eslora total, digamos que va de punta a punta y luego está la eslora de flotación, que es la que se coge en los cálculos matemáticos para determinar, digamos, la velocidad promedio que tiene el buque en base a esa distancia, teniendo en cuenta todos los conceptos que tú pones, ¿no? Claro, yo además tengo por aquí una carta muy interesante que escribió Vito Dumas a su llegada. Espero no confundirme porque lo leí el otro día. Bueno, lo pone aquí, mira, carta que le envió Vito Dumas a Vice Comodoro del Yacht Club argentino Antonio Aguirre, desde Cape Town,
en donde le comenta que los vientos superaban los 150 kilómetros por hora y las olas una altura de 16 metros. Sí, 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 Escrita de su puño y letra. Entonces, claro, si estos vientos, además, los llevaba si no me equivoco, sería en popa, los llevaba en popa esos vientos. Sí, 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 sí. Entonces, le empujaban, ¿no? Claro, ahí achicas paño. Con 150 metros prácticamente no se puede poner ningún trapo porque te lo arranca literalmente de... ¿Te refieres a las velas? Claro, sí, sí. Hay que achicar velas. En el idioma náutico llamamos a las velas. Ahí tenés que poner un tormentín, ¿sí? Algo pequeño. Sí, sí, un trapo pequeño y achicar todos los rizos que tengan las velas. Reducir al mínimo el velamen. Y bueno, pasar esa tormenta, pero vos vas a ir abatiendo de manera muy, muy considerable. Entonces, por supuesto, la velocidad... Eso quiere decir que la velocidad que llevó su buque, el Lector, realmente en esta primera etapa de los 40 bramadores fue superior a la que sale en la estima del cálculo de esos 7 nudos. Si le sumamos el viento, pudo tener igual rachas o planeadas de 13 o de 14 nudos. ¿Se pueden haber dado? O quizás sean muchas. No, es mucho, porque vos siempre mantenés, vos el promedio lo tenés que sacar con la velocidad de corredera. Cuando hay tanto viento, al achicar tanto los trapos, las velas, vos enseguida disminuís la velocidad efectiva, ¿sí? Si pudieras mantener, no es lo mismo que los barcos que hay ahora que corren la Copa Mundial, la Rolex, ¿sí? Que tienen unas velas van por encima de la ola, ¿no? Además. Claro, que no se bancan todo, ¿viste? Pero si Vito Dumas dejaba un volumen de vela demasiado grande, le arrancaba de cuajo del palo la vela. Entonces, bueno, al achicar vela, desgraciadamente, disminuía la velocidad. Pero siempre, siempre el promedio sería la velocidad de corredera. Por eso yo pienso que como no estamos teniendo los datos empíricos, velocidad del viento de ese día de la travesía, dirección y velocidad de la corriente, nosotros tenemos que sacar una estima, y esa estima es un promedio de todos los datos. Y yo, por mi experiencia que tengo, yo consideraría el promedio la velocidad de corredera. Exacto, sí, que son, digamos, esos 7 nudos de velocidad que vienen a ser en kilómetros por hora unos 13 kilómetros por hora. Exactamente. Esa sería la velocidad promedio que tendría este barco puesto en agua, sin tener en cuenta que si tiene a favor el viento, pues aumentaría su velocidad. Lo que hace que si estimamos que si tenemos en cuenta que tuvo 55 días de trayecto, tal y como él dejó bien escrito en sus documentos y en sus libros, si multiplicamos esos 55 días a 24 horas, nos da un total de 1.320 horas, que al multiplicarlo por la velocidad, nos dice que tuvo que recorrer una distancia estimada de 17.000 kilómetros, que es coincidente, coherente y sensato con respecto a la ortodrómica de la proyección de Giza, es decir, de esa forma de proceder en calcular la ortodrómica en la Tierra plana. Esto es muy, muy importante, es determinante, porque claro, yo decía, bueno, esto es un cálculo teórico, Marcelo, entonces yo, ante este cálculo teórico que entiendo que en náutica lo usáis, ¿no? Sí. Asiduamente, este tipo de fórmulas, o sea que nos están dando datos que son ciertamente reales, ¿no? Que no están para nada lejos de la realidad, ¿no? No, para nada, para nada. Para que la gente se dé una idea, por ahí piensa que 13 kilómetros por hora para un barco es mucho, pero yo haciendo un trote suave hago 14 kilómetros por hora, haciendo un trote suave. A mí me parece muy poco, fíjate, yo de náutica la verdad que no conozco nada, claro, lo que me he tenido que estudiar muy conservadores, durante este tiempo, claro, pero me parecía poca velocidad, digo, no sé, yo pensaba que iba más rápido un barco. No, esa es la velocidad más o menos lógica, ¿no? Yendo en buenas, ¿sí? Estamos hablando, repito, de corredera, claro, no de la velocidad efectiva. Si uno por ahí tiene los datos meteorológicos y los datos mareográficos... que los vamos a ver ahora, los tengo aquí, que me has pedido antes, tengo aquí el Windy. Entonces, lo tengo por aquí abierto, tengo por aquí Montevideo, pero antes de que sigas, la diferencia entre la velocidad efectiva y la velocidad de corredera, ¿cuál sería, Marcelo? Para que me quede claro a mí de los que la dirección y velocidad de la corriente y el abatimiento.
Y el abatimiento. Que es lo que has explicado antes, que hemos visto en esos esquemas. Correcto. Exactamente. Entonces, bueno, yo aquí tengo eso. He abierto el Windy, que bueno, pues aquí no podemos saber los vientos que hubo en aquel año, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que no Sí. había este tipo de tecnología, pero bueno, lo que él dejó escrito ya es bastante relevante cuando dice que tuvo vientos de 150 kilómetros por hora, pero bueno, esto yo no sé si me da esto es un online, ahora me está dando el tiempo real de ahora, Sí, esto Marcelo. es una simulación del tiempo real empírico que hay en esa zona. Estos datos generalmente lo dan barcos que están navegando, aviones que están en vuelo y bases fijas que hay en continente. Toda esa animación es bastante, muy imprescindible hoy en día, ¿no? Si uno no cuenta con esta tecnología es como que se siente que le falta algo, algún dato importante para la navegación. ¿Ve dónde dice superficie? Sí, Vamos a acá ver. abajo, mira, abajo de todo, dice superficie. Fíjate si lo podés elevar a los 10.000 metros. A ver, vamos a ver si... Acá, superficie. déjame que lo vea porque igual está detrás de esto y no me deja ver. Ah, no, Detrás, entonces no importa. Para espera, mostrarlos bien, ¿tú has visto dónde pone más superficie? abajo, baja, ahí, un poquito más arriba. Fíjate, a la derecha. Jamás. Arriba a la derecha, arriba, Ah, arriba, ahí, vale, que no lo sí. veía, perdón, Fíjate, sí. 10.000 metros o 10 kilómetros. Vale, a ver. Ahí. Bueno, para que ustedes se den una idea de más o menos las condiciones meteorológicas que habían en 1945, es muy posible que sean como los vientos geostróficos que hay hoy en día. Los vientos geostróficos siempre en esta latitud van desde el oeste hacia el este. Cuando bajan esos vientos geostróficos, se producen los vientos de superficie. Los vientos de superficie no son exactamente igual que los vientos geostróficos, pueden ser en sentido contrario o diversos sentidos, pero generalmente los vientos geostróficos nos pueden hacer tener una cierta idea de la dirección o de qué sector prevalecen los vientos, ¿sí? Y como podrán apreciar ustedes, siempre los vientos van hacia el este, vienen del oeste y van hacia el este. Sí, están atravesando Centroamérica, Exactamente, Argentina, Uruguay y a través del océano están empujando, exactamente, le empujaban. Le estaban empujando. exactamente. Pero fíjate lo relevante y lo importante que es esto, porque si tenemos en cuenta que ya de por sí el cálculo teórico nos está diciendo que recorrió 17.000 kilómetros, si además sumamos que fue empujado por el viento y estuvo aún así 55 días, no puede ser, o sea, para nada puede ser que Vito Dumas recorriera una ortodrómica entre Montevideo y Ciudad del Cabo que se corresponda con la de la esfera, que esa también tengo los cálculos que tú hiciste y los voy a mostrar porque me parece que son muy importantes que veamos la diferencia que hay, ¿no? Aquí, bueno, esto es Los Ángeles, Tokio, y por aquí tenemos, a ver, esto es lo de hoy. Ah, igual ahí no hicimos, pero bueno, no, esos cálculos no hiciste, pero bueno, si cogemos la Google Earth, vamos a ver aquí, que es la ortodrómica, que sería esta línea blanca que veis entre Ciudad del Cabo y Montevideo. Si yo voy aquí, Montevideo, Ciudad del Cabo, le doy aquí a propiedades, me va a decir que la distancia en kilómetros son 6.688, es decir, 6.688 kilómetros no pudo estar nunca 55 días en el mar, Vito Dumas, con estos vientos y con esa velocidad de corredera. Es que es imposible. Es Esto imposible. es Sí, sí. determinante, es tan contundente que realmente a mí, como decías tú, me estalla la cabeza. Ahora mismo ya es como, bueno, esto ya, ¿qué más podemos hacer, Marcelo? ¿No? Claro, Ahora mira, solo nos queda coger el barco y coger tu barco y ser tú y yo quienes nos claro, pongamos en ruta y decir, señores, esto a, no hay la distancia que se dice que hay en la Tierra esférica. a Esto es nosotros siempre muy nos importante, pedían, ¿no? a nosotros siempre nos pedían una prueba de que las distancias del Ecuador hacia abajo eran mayores. Bueno, acá presentamos una.
¿sí? Por eso creo que es bastante relevante esto. Estamos hablando de 6.600 kilómetros a 16.700. Estamos hablando de que hay una diferencia de 10.000 kilómetros. Es una diferencia muy importante. No estamos Sí. hablando de 500, de 1.000, 2.000, no, hablamos de 10.000 kilómetros, señores. 10.000 kilómetros es abrumador, abrumador, ¿no? Claro. Claro. Y es muy, muy similar al almirante ese que hizo la circunnavegación en el Polo Sur, que decía que la distancia era muy exagerada, como la planteaba en ese momento los mapas. Decía que había muchísima más tierra, muchísimo más territorio para recorrer. ¿Quién Así decía que esto? el almirante Byrds. Ah, sí, yo tengo por ahí su libro. Sí, creo que es el de Solo, ¿no? Que estuvo él solo en una base durante más de 30 o 40 días y bueno, tiene una auténtica hazaña también con unas experiencias tremendas, sí, sí. Exacto, ya sería coincidente más o menos con los valores que nos está dando nosotros en el Claro. paralelo 40. Yo como soy muy meticuloso dije, vale, yo ahora quiero verificar esto todavía un poco más. No me vale solamente con examinar contigo, siendo que no lo hemos dicho, pero para todos aquellos que quizás no te conozcan, que sepas que tú eres técnico geógrafo, técnico... En meteorología. ¿Cómo? Bueno, dilo tú. En Ah, meteorología, en geografía ambiental, docente náutico. y Eso docente náutico, es eso. mi vocación, digamos. Eso es, y que eres profesor de náutica. Pero bueno, Sí, fíjate sí, que yo, pues bueno, soy bastante meticuloso y digo, bueno, no solamente me voy a quedar con todo lo que nos pueda explicar Marcelo y con todo lo que él conmigo ha estado, digamos, estudiando este asunto, sino que yo he ido un poco más allá y he dicho, vale, voy a ver una trayectoria similar en el hemisferio norte. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días tarda? Y he cogido dos ejemplos. Hay un ejemplo que por ejemplo, os voy a mostrar aquí ahora. Este igual, pues bueno, me imagino que conoceréis todos a Greta Thunberg, que es esta niña de no sé de qué países, de los países nórdicos, que está promoviendo todo el tema del problema del cambio climático, que bueno, ella hizo un recorrido entre Plymouth y Nueva York y lo hizo en este buque, el Malicia 2. Atentos, bueno, yo os voy a dar un dato, es muy característico el nombre, se llama Malicia y le pertenece a la familia Rothschild. Con esto lo dejo, lo digo sí. todo, lo dejo ahí, simplemente como un dato para que veamos la naturaleza de la fuente con respecto a lo del tema del cambio climático. Pero bueno, a lo que voy es que le prestaron este barco y ella hizo con un capitán experimentado, que parece ser conocido en regatas, esta ruta en 15 días. Esta ruta ortodrómica, que es de 40 días menor a la de Vito Dumas, es para un recorrido que voy a mostrar aquí ahora. Este recorrido que veis aquí entre Plymouth y Nueva York corresponde a 5.300 kilómetros, es decir, son 1.000 y poco kilómetros más o menos que los que habría, son 5.360. Son unos pocos menos que lo que habría entre Montevideo y Ciudad del Cabo para la Tierra esférica. Ciudad del Cabo, Montevideo, Ciudad del Cabo. Que vamos a ver la distancia que hay. 6.688. Es imposible que pasemos de 15 a 55 días para hacer una ruta sobre la esfera más o menos similar. Pero, ojo, voy a ser más metódico todavía. Claro, el buque que lleva Greta Thunberg es un buque rápido, que puede llegar a tener unas velocidades tremendas en nudos. En nudos que, no sé, el otro día estuve viendo y bueno, llegaba bastante, no me acuerdo si eran veintitantos nudos o podía llegar a tener planeadas de esas velocidades. Pero bueno, no obstante, yo me he cogido aquí y tengo un vídeo aquí de un capitán de yate, un capitán de barco, que se titula esto, como veis aquí, Cruce del Atlántico ACR por Jaime González. Y aquí este hombre, que os recomiendo que lo veáis, yo no sé, le voy a dar el play a ver si se escucha. Marcelo, dime si se oye, ¿eh? Dime si se oye. Muy, muy bajito. ¿Se oye? Muy bajito. Muy bajito. Claro, es que no sé cómo compartir el audio. Bueno, os voy a decir lo que va diciendo él, ¿te parece?
Sí, y luego cada uno que se lo vea si quiere en su casa. Porque en base a lo que este hombre va a decir en este vídeo, yo he sacado unos cálculos que van a demostrar cómo para una distancia ortodrómica en la Tierra esférica similar entre Montevideo y Ciudad del Cabo o las islas de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Santa Lucía, ¿sí? Para una velocidad, como os voy a enseñar en este buque de 9 nudos, que son apenas 2 nudos más de los que podía tener el LEC 2 de Vito Dumas, hace este mismo ruta transoceánica en solo 15 días, es decir, 40 días menos de lo que lo hizo Vito Dumas, teniendo en cuenta el apoyo que tuvo del viento a favor, por lo que para mí es concluyente también esto. Mira lo que dice. Dice que están a 1.305 millas de Santa Lucía. Llevamos 7 días navegando. Desde Las Palmas de Gran Canaria. A pura vela, quitando 3 horas a motor, que hicieron porque tuvieron chubascos y tuvieron que ir a motor. 3 horas. La navegación está siendo a un promedio de 9 nudos, incluso más. Y dice que la planeada máxima que han tenido desde que salieron de Las Palmas es de 13 nudos. Y dice que ahora llevan una velocidad promedio de entre 9,5 o 10 nudos con planeadas de 13 nudos. Pero si os fijáis en la parte de abajo, en la parte de abajo, aquí dice que este vídeo navega como capitán, o sea, en este vídeo, este hombre, este capitán de barco, navega como capitán de un catamarán Lagón 560 y está participando a su vez en una regata atlántica. Entonces, el Lagón 560, yo he buscado este catamarán, he encontrado uno aquí en las Islas Baleares que se vende por 1.000.000 de euros y he visto que tenía una eslora de 17,7 metros. 17,7 metros. La eslora de flotación aquí es igual a la total, porque ya ves que en este caso en el catamarán podemos decir que la eslora de flotación es muy similar a la eslora total. Entonces yo lo que he hecho ha sido aquí, gracias a lo que tú me enseñaste, Marcelo, he hecho un cálculo, porque tú me enseñaste estas fórmulas y he hecho un cálculo y aquí vamos a ver dónde lo tengo, porque me ha parecido muy interesante aquí. Si vemos la velocidad, digamos, la velocidad promedio de este catamarán, teniendo en cuenta que tiene una eslora de flotación de 17,7 metros, digamos que la velocidad teórica es de 10 nudos, exactamente lo mismo que él nos está contando en el vídeo. El capitán nos está diciendo que él está viajando o se está desplazando a esta velocidad, ¿no? Entonces, si sabemos que entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía hay una distancia ortodrómica de 4.945 kilómetros o 2.670 millas náuticas, y si él lleva 7 días navegando y le faltan 1.305, ¿sí? Eso quiere decir que le faltan por navegar 1.365 millas náuticas. Entonces, si ahora hacemos el mismo cálculo, decimos 10 nudos de velocidad teórica a 7 días por 24 horas, digamos que él ha avanzado 3.141 kilómetros. Y por ende le quedarían, si este cálculo lo veis ya en detalle, le quedaría por recorrer otros 2.400. Es decir, realmente a mí me da una distancia ortodrómica nuevamente mayor a la que da la esfera, ¿vale? Pero este trayecto que estamos viendo aquí también es de 15 días. Y estamos viendo que un barco que apenas se desplaza a 2 nudos más de velocidad que el de Vito Dumas, para un trayecto de, como vemos aquí, de 5.600 kilómetros, son 15 días frente a los 55 que navegó Vito Dumas. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí como otra prueba más para quienes quieran indagar en los números, en las evidencias y en lo que planteamos, como muestra de que estas mismas distancias en la esfera en el hemisferio norte son trayectos de 15 días para un barco que lleva una velocidad de 2 nudos superior a la de Vito Dumas, y que Vito Dumas en esa misma distancia ortodrómica, supuestamente en el hemisferio norte de la esfera, en apenas 1.000 kilómetros y poco más, se tiró 40 días más. Es imposible.
solamente viéndolo sin contemplar los números al detalle, de partida ya no es coherente, ¿no? No sé qué opinas, Marcelo. Y sí, opino y cada vez estoy más convencido de que hay algo que en este modelo no nos está cerrando. Y claro, si Vito Dumas hizo ese trayecto a la velocidad que vos calculaste, según la eslora de flotación, y da 17.000 kilómetros, 16.000 y pico, y es coincidente con la proyección de Giza, que tú también la has explicado, y bueno, habrá que prestarle mucho más atención a otros viajes posteriores a Vito Dumas o posteriores al que vos has hecho referencia hace un poquito, desde Palma de Sí, Mallorca. desde Las Palmas de Gran Canaria a la isla de Santa Lucía, en el Caribe, Exactamente, que es la exactamente. de este vídeo que estoy mostrando aquí con este catamarán que tiene 17,7 metros de eslora, de flotación. Es un misil en el agua. Un misil en el agua que estamos hablando de que esa ruta ortodrómica es apenas 1.000 kilómetros menor a la que supuestamente hizo Vito Dumas. Y sin embargo, es importante que repita esto, perdóname, pero sin No, embargo, sí, sí, con apenas 2 nudos más de velocidad, estuvo 40 días menos en el agua. claro, sí, Este sí, sí, catamarán sí. no es. Sí. Igualmente, en el modelo que estamos analizando nosotros, no esférico, del Ecuador hacia el sur las distancias son bastante superiores y ya lo hemos demostrado que del Ecuador hacia el norte. Así que ahí está. Esa es la proyección que a mí me volvió loco. La verdad que es muy relevante toda esta información. Esta proyección lo que tiene es que los resultados de las fórmulas que se utilizan en aeronáutica, los que utilizáis en náutica, que dan los resultados en grados, esta proyección está en escala 1 a 1, es decir, una unidad corresponde a un grado que puede ser de latitud, longitud o de distancia. Entonces, por ejemplo, este es el triángulo eh, entre el centro de la Tierra, el lugar geográfico de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Santa Lucía en el Caribe. Entonces, digamos que este lado del triángulo sería la distancia ortodrómica, que es la línea recta que conecta estos dos lugares geográficos, y estos dos lados del triángulo serían φ1 y φ2, que son los lados del triángulo que conectan estos dos lugares geográficos con el centro de la Tierra. Y este ángulo que hay aquí en medio sería delta omega, que es la distancia de separación en grados que existe entre estos dos lugares. Y aquí vemos que hay una distancia ortodrómica de 6.093 kilómetros, es decir, con una distancia ortodrómica de 6.093 kilómetros en la Tierra plana, que es un poquito más larga, un catamarán, como el de este barco que os acabo de enseñar, el Lagon 560, lo hace en 15 días. Lo hace en 15 días. Entonces es coherente que si más o menos tenemos en cuenta esta proporcionalidad, es coherente que Vito Dumas, con un barco, con una eslora de flotación como la que tenía de 8,40 metros, estuviera 55 días en el mar y recorriera 17.000 kilómetros. Claro, Y exacto. eso ya dinamita por completo la esfera. Yo creo que eso es contundente. No sé qué opinarán los que siempre critican, porque siempre a nosotros nos piden pruebas, ¿no? Bueno, Y lo ya que vos te cansaste de dar pruebas concretas. No sé qué más pretenden, ¿no? Porque el viaje empírico ya está hecho. Los datos más o menos estimativos son los correctos y los resultados son los que estás exponiendo vos. eh, para mí es determinante. Entonces ya solamente queda la prueba de oro. La prueba de oro, que es la de que realicemos ese trayecto nosotros. Sí, Que sí, sí, cojamos un sí. barco y que partamos de Montevideo a Ciudad del Cabo y que realmente mediante instrumentación corresponde, o sea, que se corresponda con la época en la que estamos y mediante cálculos determinemos la velocidad, las distancias y demás para comprobar que efectivamente no puede ser bajo ningún concepto lo que este modelo de tierra esférica, o si quieren también el geoide, puede darlo, porque aunque fuera un geoide y le aplicáramos, como ya hemos visto en otros vídeos o tú has hablado de ellos también, digamos, el ajuste por geoide, vamos, o al elipsoide de referencia, es que de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras, ¿no? Así que bueno, pues
Pues aquí queda un montón de información. Marcelo, queda un montón de información para quien quiera, digamos, pues analizarla en detalle y que quiera sacar, pues no sé, conclusiones, contactar con nosotros o bueno, aquí también, bueno, me parecía interesante también mostrar que también hay unos mapas, bueno, que no son tan antiguos, digamos que seguramente mediados de los años 60, quizás finales de los 50, en los que muestran trayectorias aéreas, ¿no? Y vemos que esto es lo que a mí me hizo un poco ponerme a buscar cuando lo vi, si existían trayectorias aéreas entre estos lugares. Aquí vemos que entre Montevideo y Ciudad del Cabo no hay trayectorias aéreas. Entre Nueva York y Montevideo, sí, perdona, entre Nueva York y Ciudad del Cabo sí, y lo he comprobado. Y existe, es un vuelo que tiene transoceánico de 12.000 kilómetros. Pero este vuelo exactamente no existe, como tampoco existe desde Ciudad del Cabo hasta algunas partes de Australia. Entonces, esto no solamente pasa con este mapa. Tengo otro mapa de rutas aéreas que figura por aquí. A ver si creo que lo tengo aquí. Este otro. Y aquí tampoco. Este es de... Y aquí pues tampoco. Vemos que tampoco existe una ruta aérea de aquí a aquí. ¿Por qué? Pues porque son casi 17.000 kilómetros en los que, pues bueno, un avión no puede, por las razones que sean, yo no soy piloto, pero no puede realizar esa ruta. Esto es lo que sí que hizo Vito Dumas y le costó 55 días. Y esto es lo que hizo Greta Thunberg y le costó 15 días. O lo que hizo este marino entre la isla de Gran Canaria y el Caribe también en apenas 15 días o un poco más. Pero esto no se hace en 15 días. Y si hiciéramos una esfera, serían más o menos las mismas distancias, pero cuando vamos a la Tierra plana, esto en 15 días no se puede hacer, porque ya ves que aquí, si sacas una regla y lo escalas, no da, pero sí se hizo en 55 días. Por lo que la prueba es, pues bueno, es determinante, es determinante. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque nosotros, reitero, porque quiero que quede claro esto, nosotros no inventamos ningún dato, simplemente lo sacamos de lo que los cálculos nos enseñan, ¿no? El cálculo, por ejemplo, de velocidad corredera, los cálculos ortodrómicos, los cálculos que hiciste vos sobre la proyección de Giza, o sea que es todo bastante estimativo, para no decir con seguridad 100% real, no, porque seguramente alguna variación de algunos Es, kilómetros es estimativo, claro. pero es científico, Marcelo. Sí, sí, total y absolutamente. Estamos utilizando la matemática y la geometría. No Claro, venimos a vender, no vendemos humo. Estamos vendiendo ciencia, estamos vendiendo empirismo y una serie de procedimientos matemáticos y geométricos que puede realizar cualquier ser humano en cualquier lugar de la Tierra y le van a dar los mismos resultados que a nosotros. exactamente, exactamente. No va a haber diferencia. Si hacen bien los cálculos, si hacen bien las cuentas, los datos van a ser iguales. Antes bueno, para ir terminando, lo que sí, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención y que tendremos que poco a poco ir entrando, Marcelo, y es que, claro, Sí, como hemos visto, digamos que el triángulo que se forma en la Tierra esférica, o bueno, este mismo triángulo que veis aquí entre las Palmas de Gran Canaria, la isla de Santa Lucía y el polo norte de la esfera, o el triángulo que se forma entre Los Ángeles, Tokio y el polo norte de la esfera, cuando digamos que si tú coges los lados de este triángulo esférico, los tres lados, y los llevas a la geometría, verás que este triángulo no cierra, porque lo está falseando Google Earth. Lo está falseando. Cuando le damos a la geometría, para que se cierre, y para que concuerde, como vemos aquí, los 6.200 con 5.500 con la ortodrómica que da la esfera, hemos tenido que modificar delta omega, que es la distancia angular que separa los dos lugares geográficos en grados, es decir, la distancia que existe de diferencia entre las dos longitudes. Por lo tanto, esto es muy interesante porque en las fórmulas que tú propones para calcular la distancia ortodrómica, en náutica o en aeronáutica también, de alguna manera, están dando el mismo resultado que la esfera.
Sin embargo, con respecto a esto, no son coherentes. Hay algo también en las fórmulas que hay que revisar. Sí, sí, Estamos sí. hablando de que las fórmulas que se utilizan en náutica deberíamos de revisarlas. Esto quizás, no sé, eres profesor de náutica, tienes un barco, no sé si nos escuchan Claro. otros Es náuticos que quieran realmente en debatir. corta distancia siempre te dan bien esos cálculos. Por ejemplo, si vos haces un cálculo ortodrómico entre, no sé, España y Nigeria, entre España y Nigeria, que está, o enfrente de España que está Túnez, ¿no? Enfrente Eh, sí, Marruecos, la costa del Marruecos. Bueno, Mediterráneo, Túnez, Argelia. bueno, no te va a dar demasiada diferencia. La diferencia yo la estoy notando en las grandes En las distancias. grandes distancias. O sea, lo que nos están por ahí sacando territorio es territorio marítimo, nos están Fíjate, achicando el fíjate, océano. sí, fíjate aquí. Aquí, por ejemplo, este es el triángulo esférico, pero llevado al plano, entre, digamos que aquí estaría Los Ángeles, aquí el centro de la Tierra y aquí Tokio. Y vemos que para los cálculos de náutica o Google Earth, la distancia ortodrómica es de 8.819, pero Ah, que me cuando dio justo, me dice. cuando lo llevamos, exacto, que he mostrado tus cálculos anteriormente, 8.800, pero cuando se lleva, digamos, a la geometría, esta distancia ortodrómica aumenta hasta los 9.500. Es decir, aquí hay un robo de apenas 700 kilómetros, 722 kilómetros. O un error, no vamos a hablar de error, vamos a hablar de un error o de una incoherencia de 722 kilómetros. No es mucho, pero bueno, en una distancia ya mayor que pudiéramos tener, como por ejemplo para distancias entre Montevideo y Ciudad del Cabo, pues ya empiezan a ser relevantes, por lo que esas fórmulas Claro. habría que modificarlas o sacar las que hay aquí, que es algo que, bueno, ya hemos hablado, lo hablamos ya entre tú y yo fuera del vídeo para ir intentando, pues bueno, ir poco a poco llegando a esas fórmulas para poder luego llevarlas a la práctica, porque yo creo que eso sería también un Exacto. gran aporte, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, se puede hacer perfectamente. Lo que habría que empezar a hacer es analizar en profundidad cómo se podrían modificar esas fórmulas para que empiece a variar la distancia entre el Ecuador y el Polo Sur. Exacto, exacto, exacto. Ese es el tema. Y yo Hacer creo una que hay, inversa. y yo creo que ahí la clave es delta omega, como el cálculo de la ecuación que genera, digamos, la perpendicular de este triángulo. Al generar dos triángulos con ángulo de 90 ya podemos calcular este lado y sumar. Pero bueno, dejaremos para no aburrir con cálculos a quienes estén viendo el vídeo y bueno, y ya lo iremos viendo poco a poco. Así que bueno. No sé, yo creo que este vídeo, aparte de que era importante, teníamos ganas los dos, ¿no? De presentarlo, creo que, bueno, pues que va a mover mucho. Esperemos que, bueno, pues que quien lo tome desde el otro lado, ¿no? Digamos desde la esfera, pues que lo tome, pues bueno, como nosotros lo estamos tomando, con respeto ante todo, con empirismo, con ciencia, con tranquilidad y que de él puedan sacar y que de él podamos sacar buenas conclusiones o que por lo menos si nos tienen que refutar, que lo hagan en base a lo que nosotros estamos presentando también. Exacto, exacto, sí, Así sí. que bueno, no sé si quieres aportar algo más. No, lo O si te único que apetece quería, decir lo que quieras, Marcelo. no, lo único que quería decir, porque ya sé que los que están buscando el pelo en la sopa lo van a encontrar. Nosotros sabemos que en el modelo oficial delta omega no hay distancia, ¿sí? Para convertir delta omega en distancia, lo trabajamos en el apartamiento. ¿Qué es el apartamiento? Es convertir el delta omega en distancia. Pero aquí explicó perfectamente Iván por qué él trabaja un grado de longitud igual a un grado de latitud en el modelo que está analizando en este momento, que es el modelo, la proyección de Giza, ¿sí? Exacto, sí. Yo también, yo tengo el globo en la cabeza, porque Iván me tuvo que hacer muchas correcciones, porque yo siempre doy vueltas en el globo, lo tengo muy en la cabeza. Me cuesta analizar el modelo no esférico, ¿no?
pero de a poquito, estos datos que está tirando Iván me hacen hacer un clic. El Vito Dumas es el más relevante. Vito Dumas es un ejemplo, gracias a Vito Dumas, fíjate, a hechos históricos a los cuales podemos echar mano y atendernos a ellos cuando encima... Lo bueno sería conseguir el cuaderno de bitácora, ¿no? ¿Se llama así? Sí, sí. Si El pudiéramos cuaderno de conseguir... bitácora es obligatorio, para que los que no entiende de náutica, es obligación ir anotando todos los acontecimientos importantes que van sucediendo en el transcurso de los días. Pero se van anotando, por ejemplo, datos como velocidad Sí, o... Sí, también se sí. anotan. Estimas y fix. Los fix que seguramente anotó Vito Dumas son las posiciones corregidas de las estimas a través de tomas angulares al Sol, a la Luna o alguna estrella, siempre y cuando esté el horizonte presente, ¿viste? Porque con el sextante siempre tenés que tener una base en el horizonte. Si vos a la noche no ves el horizonte, no podés hacer una apreciación angular y por ende no puedes sacar una recta de altura. Que es uno de los pocos instrumentos que lleva Vito Dumas, un sextante, creo, por lo que Sí, recuerdo que estuve leyendo. sí, el Fíjate, en sextante. la El hazaña que se... sextante y un compás Es llevaba, un compás de gobierno eso, que le y da un el rumbo. compás. En la hazaña que se metió en aquella época con ese barco a atravesar semejante océano, creyendo que si para él la Tierra era una esfera, yo creo que ¿qué opinaría Dumas cuando terminó la ruta? Cuando vio que lo que en millas no recorrió no se correspondía con lo que pudo haber calculado, ¿no? Y O de esto te nadie escribió imaginas, nada. Es un poco locura. si estuviese acá Vito Dumas, si hubiese estado vivo todavía, igual sería un hombre totalmente longevo, ¿no? Pero habría que hacerle un par de preguntas, me Un par, encantaría un par no. tenerlo sentado Tendríamos aquí. muchas para hacerle. Fíjate que yo leyendo, ya como anécdota, pero leyendo un poco, porque yo no le conocía hasta que tú me hablaste de él, pero leyendo un poco, no he conseguido su libro, pero Yo lo que tengo, yo sí, lo yo tengo. quiero comprar el de los 40 bramadores, pero he leído pequeños extractos en blog de gente que, pues bueno, le interesaba mucho el mundo de la náutica y hablan de cómo en esta primera etapa él tuvo un incidente, un accidente en uno de los brazos, en los que, bueno, llegó a tener varios días de fiebres altas, bueno, estuvo bastante fastidiado. Estos barcos no tenía bomba de achique, lo hacía todo con un cubo. Es decir, Sí. imagínate, ¿no? Sacar todo el agua a cubos, estando como estaba Sí. con un brazo totalmente pues, paralizado por la infección, él estuvo pensando en cortárselo. Según Sí. explicó, le había llegado a la idea, como algún escalador que ha quedado atrapado en montaña entre rocas, ¿no? Que hay alguna historia por ahí conocida, él llegó a pensar en amputarse el brazo, así que fíjate qué hazaña, ¿no? Sí. Terrible. Y Para sí, quien le guste el mar. prácticamente A mí me da imposible. un poco vértigo embarcarme en una aventura de ese tipo. Y No sé, sí, no pero me... hoy en día tenés tanta comodidad a bordo que realmente se te hace muchísimo más llevadero los viajes. Así que con un barco aquello de 38 pies podés llegar a dar la vuelta al mundo tranquilamente y convalidar todos nuestros datos. Convalidar todos los datos, exacto. Pues nada, Marcelo, si quieres lanzar algo más antes de que terminemos, y si no, yo creo que ya hay bastante, porque lo hemos condensado un poco y creo que ahora quien vea el vídeo lo va a tener que desgranar y ver también vídeos que tú tienes en tu canal, que es Geocentrismo Moderno, en los cuales ya hablas de muchas cosas de estas y también conocer un poco los vídeos que tengo yo e ir desgranando en base al conocimiento que existen en nuestros canales para ir sacando conclusiones. Así que no es poco lo que dejamos aquí, ¿eh? No, No es poco, seguro. no es poco. Nada más. Así que bueno, pues vamos hablando, Marcelo. Dale, Iván, Un cuando vos fuerte, gustes. un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Buenos vientos para todos. Buenos vientos para todos.